Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues ya estamos en nuestra sexta reunión del año del Seminario Permanente IGLOM, que intenta pues ser un espacio de discusión acerca de las diferentes problemáticas que rodean a los municipios. Hoy tenemos el gusto de presentar a dos colegas muy queridos y uno muy conocido por mí desde hace muchos años, que es Israel Cruz y Diego Cárdenas de la O. Ellos nos van a hablar de la implementación técnica e ideologías prácticas en la administración de los archivos municipales en el estado de Hidalgo durante el periodo 2024 a 2027. Lo que vamos a hacer ahora, yo voy a presentar, voy a leer el currículum primero, me parece que va a exponer el doctor Israel y después Diego. Y sería un tiempo de 1 hora, más o menos a las 6:30, y a las 6:30 abrimos un espacio de preguntas y respuestas para tratar de terminar a las 7, que es lo que nos hemos propuesto. Bueno, pues en primer lugar tengo mucho el gusto de presentar a Israel Cruz Vadillo. Él es licenciado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Hidalgo, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y profesor de tiempo completo de la universidad. Es coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la propia mm, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Israel tiene pues una participación muy amplia en 73 publicaciones académicas, 151 participaciones en congresos y director de 41 tesis y proyectos terminales de titulación. Sus líneas principales de investigación son transparencia y acceso a la información pública, desempeño en la gestión de los gobiernos municipales, racionalidad y prácticas de gobierno, orientaciones en la modernización administrativa, entre otras. Israel es un comprometido con los estudios municipales y tiene como objetivo proponer formas de intervención que fortalezcan este orden de gobierno, así como el orden también estatal, a través de comprender la heterogeneidad de sus estructuras, funciones y actividades. Bueno, hay muchas cosas que no leí de él, pero nos estaremos aquí mucho rato. Mejor le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, doctor. Doctora Cecilia, por la presentación y pues es un gusto coincidir con ustedes en este seminario para dar cuenta de los avances que tanto un servidor como con mi colega el doctor Diego Daniel Cárdenas de la O, pues hemos estado realizando y bueno, realizando y también verificando algunos procedimientos dentro de algunos ayuntamientos del estado de Hidalgo, pero también nos hemos dado a la tarea de hacer una comparativa incluso del sistema institucional de archivos en algunas entidades, en algunos municipios de 3 entidades federativas. La siguiente, por favor. Y bueno, en primera instancia, lo que nosotros vamos a hablar es estos 3 niveles que sustentan de manera normativa lo que es el sistema institucional de archivos en los gobiernos subnacionales, específicamente en en los ayuntamientos del estado de Hidalgo, y como ya lo referí, una comparativa que nosotros hicimos en cuanto a una solicitud de acceso a la información pública en municipios de una entidad federativa del norte, del centro y del sur del país. Bueno, primero, ¿qué es lo que debemos de entender? Palabras más, palabras menos de lo que es la gestión documental. La gestión documental es un proceso de generación, organización, conservación y valoración de documentos escritos y digitales a lo largo de su ciclo vital, de su ciclo de vida. A partir de ahí se establece una serie de estructuras por las cuales funciona este sistema institucional de archivo.
dentro de lo cual se divide en el Comité Técnico de Archivos y la Coordinación de Archivos. La coordinación de archivos a su vez se divide en la coordinación de trámite, de concentración e histórico. Cabe aquí importante destacar que es necesario que los ayuntamientos tengan sobre todo esta coordinación de archivos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los ayuntamientos en los que hemos estado haciendo algunas visitas, no lo tienen o lo tienen desarticulado. Es decir, no hay una sistematización, no hay una organización y conservación de los archivos. De hecho, es muy paradójico que en algunos casos nos han dicho, y sigue sucediendo, sobre todo en ayuntamientos rurales, que cuando se hace la transición, pues hasta se llevan los archivos digitales de la computadora, ¿no? Entonces no hay un resguardo, no hay un respaldo de la información. El tercer nivel de este sistema es el normativo, que tiene que ver con con todos aquellos instrumentos técnicos de manera muy específica. Estamos hablando de los cuadros general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental, los inventarios y sobre todo contar con un programa de desarrollo archivístico de manera anual, cosa que esto casi no se logra. De hecho, en los comités técnicos son pocos los ayuntamientos que nos dan una evidencia, independientemente de una evidencia normativa, una evidencia dentro de sus páginas de transparencia o de los portales en donde se establezca, por ejemplo, este tipo de planes de desarrollo archivístico. Siguiente, por favor. Y bueno, definiendo esto, pues la gestión documental la vamos a determinar como aquel conjunto de actividades administrativas, de gestión, organizacionales, que están relacionadas con la planeación, producción, generación, organización, uso, tratamiento, clasificación y destino final de los documentos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, perdón, ¿cuál es el objetivo de la gestión documental? En primera instancia es sistematizar la información, tener un mecanismo, no solo mecanismos, sino también instrumentos que le permitan al personal que toda aquella información que van produciendo se vaya sistematizando, garantizar también la memoria institucional de la propia organización, en este caso de los ayuntamientos, como ya lo referí en algunas ocasiones, incluso hasta, pues nos comentaron que hasta se llevaban los archiveros, ¿no? O por ejemplo, no hay archivo histórico, por ejemplo. Entonces también hay una gran falta de conocimiento por parte de las autoridades administrativas de que deben de tener un respaldo ellos mismos de estos documentos y de estos archivos. Siguiente, por favor. Hemos referido lo que es el ciclo vital de los documentos. El ciclo vital de todo documento es desde su generación, lo que va la vida útil de un documento, desde la generación de un oficio, memorándum, todo documento escrito, documento administrativo, manual, todo aquello que esté de manera digital o en físico, tiene un ciclo vital. Y este ciclo vital, según la Ley de Archivos del 2018, retoma tres dimensiones, a saber, la primera que es el trámite, la concentración y el archivo histórico. Entonces, todo documento debe de pasar por cada una de estas fases o etapas para resguardar su destino final. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer en este configuración de estar conociendo la parte normativa, la parte institucional? Pues en primera instancia es conocer si tenían esta configuración normativa de los sistemas institucionales de archivo, si ya existía alguna sesión en el Cabildo donde se había establecido la normatividad, el nombramiento de las personas que van a estar en cada uno de estos subsistemas, por lo que nuestro objetivo era conocer cómo ellos empezaban a implementar el sistema institucional de archivos en esos municipios, por lo cual nosotros recurrimos a una metodología
cualitativa, descriptiva y comparada, con el objetivo de estar observando primero si, cómo es esa configuración institucional, después la manera de cuáles son estas prácticas interiores que se realizan para la gestión de los documentos, para la integración de un expediente, para su destino en un archivo y después para establecerlos en un archivo histórico. Obviamente que aquí hay muchas resistencias en cuanto a poder acceder incluso a hacer una entrevista con los responsables o con los titulares de cada uno de estos subsistemas para poder conocer cuáles prácticas realmente que ellos establecen, porque en la mayoría de las ocasiones ellos nos referían que cumplían ciertos procedimientos, pero no tanto por lo que establecía la norma o que no conocían alguna norma y lo que ellos hacían era ya por un conocimiento previo, la manera de cómo ellos archivaban o gestionaban ciertos documentos, ¿no? Pero no había una manera secuencial, digamos, como lo establece la ley de archivos. Siguiente, y aquí les vamos a mostrar. Nosotros tomamos tres, como yo les refería al inicio, tres entidades federativas al azar, representativas, por así decirlo. Una fue Sonora, la parte norte del país, Hidalgo en el centro y Yucatán en el sur. Y de ahí seleccionamos a partir de cada municipio que estuvieran reportando habitantes, la categoría que nosotros determinamos para la selección fueron que tuvieran más de 100,000 habitantes. Es decir, estamos hablando de municipios metropolitanos. Indicar que estos ayuntamientos cuentan con la capacidad institucional, es decir, con los recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, para poder asumir determinadas responsabilidades, cumplir con ciertas funciones adjetivas y sustantivas de la administración pública municipal. Una de estas responsabilidades es atender esta parte de la gestión documental y la administración de archivos. Nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información a estos ayuntamientos. En el caso del estado de Hidalgo, como ustedes pueden observar en la diapositiva que se está proyectando, nosotros tenemos cuatro municipios. Para en el caso del norte, en el caso de Sonora son tres, digo, perdón, también son cuatro, perdón, son cinco, y para el caso de Yucatán son cuatro, bajo ese criterio. Y lo que nosotros les preguntamos en una solicitud de acceso a la información pública fue que nos proporcionaran la evidencia documental de la instauración del sistema institucional de archivos. Y bueno, nosotros tenemos aquí, esto fue algo que se realizó también durante el año pasado, también se me había pasado comentarlo, esto fue también trabajo previo del proyecto de investigación y bueno, aún teníamos lo que era la plata, bueno, bajo la lógica todavía de la política anterior de transparencia y rendición de cuentas, se hacía esta solicitud de acceso a la información. Y como ustedes pueden observar, hay algunos ayuntamientos que sí otorgaron la información de acuerdo a lo que establecía la ley y hay otros que no. Incluso hay algunos que se declaraban incompetentes o que no existía la información. O otros que sí nos respondían, pero se tardaban o se pasaban incluso del tiempo que establece la propia ley. Y ahí se tenía que iniciar nuevamente un recurso de revisión con el órgano garante bajo la metodología o el procedimiento, que eso implicaba mucho más gestión, ¿no? Pero aquí nosotros lo que queremos destacar con esta tabla es de que si los ayuntamientos metropolitanos, urbanos y semiurbanos no están atendiendo en tiempo y forma una solicitud de acceso a la información, como lo establece la normativa, sabemos que son por diferentes razones estructurales, pero una de las principales es porque no tienen sistematizado, no hay evidencia de este sistema institucional de archivos. Un elemento clave para la política de transparencia y rendición de cuentas es el acceso a la información.
pero para que yo pueda tener ese acceso a la información para dar respuesta a una solicitud, necesito tener un buen sistema institucional de archivos, es decir, la manera de cómo yo voy a acceder a una información que ya está sistematizada, organizada, clasificada y en un determinado archivo, ya sea físico o en un archivo digital. Siguiente, por favor. Hallazgos que encontramos con algunas entrevistas que nosotros tuvimos con funcionarios también de los ayuntamientos, sobre todo aquí en el estado de Hidalgo. Cabe aclarar que no todos nos dieron esa apertura, por así decirlo, para aplicar una entrevista. Lo que sí nos llamó la atención es de que en su mayoría, si bien hay algunos que tienen algún responsable, el responsable desconoce de la función técnica. Es decir, no son especialistas en gestión documental. Los han colocado ahí en la mayoría de las ocasiones porque tienen que cubrir el puesto, es decir, deben de nombrar a un responsable. Entonces, primero que hay una desarticulación de todos incluso de todos los subsistemas que conforman el sistema institucional de archivo. Hay mucha duplicidad de actividades que se realizan dentro de las áreas. No se cuenta con una infraestructura técnica para poder implementar herramientas, procedimientos, gestiones que permitan esa sistematización. Por lo tanto, se presentan diferentes problemas. Por ejemplo, de que no tienen un lugar físico como para poder hacer la reserva o el resguardo de esos archivos, o el lugar que ellos tienen no están en las condiciones, hay mucha humedad, inseguridad, etc. Hay también pérdida de información. Sobre todo esto lo pudimos ver en un ayuntamiento en donde el cambio de administración, si bien hay una entrega-recepción, pero no hay resguardo, por ejemplo, de toda la información o de la mayor parte de la información que se generó en esa administración. También falta de ciertos mecanismos internos que me permita tener un control o un seguimiento de la información que se está generando. Como les comentaba, a veces incluso en la elaboración de un oficio, en algunas oficinas sí llevaban, por ejemplo, un control en cuanto a un número de oficio. En otros casos, el número de oficio eran las siglas de la oficina y la fecha. Entonces no estaba sistematizado. Nuevamente, a partir ya de la experiencia, de esa experiencia técnica, van generando los documentos con los que ellos trabajan. Siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las claves para la implementación? Primero, que ellos debieron de haber tenido en una sesión de cabildo eh, el establecimiento de la normatividad que regula ese sistema institucional de archivos, es decir, un diseño normativo, un diseño institucional que determine las fases de este sistema institucional de archivos. Segundo, que es un elemento preocupante no solo en la gestión documental, sino en la mayor parte de las actividades que se realizan al interior de la administración pública municipal. No hay profesionalización. Es decir, no hay un conocimiento experto o, bueno, un conocimiento técnico o especializado para poder asumir estas actividades. La mayoría de ellos las asumen el cargo por una designación, pero sin el conocimiento técnico. Lo adquieren conforme se van interiorizando en las actividades. Y aquí hago un paréntesis para hacer generar un comentario que nos llamó la atención que a la par ellos estaban también haciendo un proceso de los planes de desarrollo urbano municipales. Y cuando nosotros les preguntamos, bueno, pero cuentan ustedes con el personal también para atender esa función, dicen sí, solo que los lineamientos que nos proporciona el gobierno federal por medio de una de las dependencias, ellos nos decían, pues es que ahí nos dicen que son lineamientos simplificados.
Y lo que nos decían, pues es que de simplificado no tiene nada porque ahí sí ahí, al igual que la mayor parte de las actividades técnicas, se requiere de un conocimiento especializado, de planeación, de urbanismo. Y a pesar de que indicaba ese documento de manera muy irónica, nos decían, lineamientos simplificados, de simplificado no tiene nada, porque sí se requiere un cierto conocimiento especializado. Cierro paréntesis. También otro elemento dentro de estos procesos de implementación tiene que ver con con el monitoreo y evaluación, sobre todo en ese plan de desarrollo archivístico, establecer metas, criterios para dar el seguimiento a ciertas deficiencias que tenga este sistema, si incluso ya la experiencia que han adquirido algunos servidores públicos de la manera de cómo se va sistematizando y generando la información, ese conocimiento que se pueda traducir a reglas específicas. Y aquí traemos a colación también un elemento, bueno, un concepto analítico importante de Marsh y Olson cuando ellos nos referían, por ejemplo, a la lógica de lo apropiado. En muchas ocasiones, uno de los grandes problemas de la implementación de programas, de políticas, de criterios, es de que no se apegan a la manera de cómo se está trabajando al interior de las oficinas. El mejor éxito, por así decirlo, o de las buenas prácticas en implementación es que las actividades de implementación se asemejen lo más posible a esas actividades cotidianas, rutinarias, pragmáticas, de ahí la lógica pragmática de lo que se realiza al interior de una oficina, pero el desconocimiento de estas actividades lleva a cierto fracaso, por así decirlo, en estos procesos de implementación. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue ahora ya con los ayuntamientos del estado de Hidalgo, generar un modelo estadístico. Este modelo lo que nos permite es bueno, conocer sobre todo estadísticamente cuál de estos tres subsistemas es el que está garantizando en los ayuntamientos que se mantenga no solo el sistema institucional de archivos, sino que también garantice una gestión documental y una administración archivística completa. Ya ni siquiera mencionemos si es eficiente o no eficiente, sino completa. Por lo tanto, nosotros lo que utilizamos fue una técnica de regresión robusta para evaluar estas variables que hemos determinado dentro del sistema institucional de archivos. Que primero nuestra variable dependiente es el sistema institucional de archivos, nuestras variables independientes es el personal adscrito a esa área, por ejemplo, al área operativa de archivos de concentración, el titular de la área operativa del archivo de concentración, el titular del área operativa de coordinación de archivos, la existencia de una unidad de correspondencia, mejor conocida como oficialía de partes, la existencia de una área operativa del archivo de trámite y del archivo de concentración. Cabe aquí destacar un elemento también que nos llamó la atención y podríamos indicar que de manera informal, eso sí como que está muy sistematizado, de que son ciertas áreas las que sí cuentan con la oficialía de partes o el archivo de concentración. Hay otras que no la tienen. Entonces la tienen que asumir informalmente y hacer esas funciones. Entonces, entre que algunas áreas sí las tienen y otras no, ahí también se genera ese rompimiento, ¿no? Porque entonces cada área, al no tener su propio archivo de concentración, esta oficialía de partes, entonces se empieza también a perder la información. Hasta aquí llego y le cedo la palabra a mi colega, el doctor Diego Daniel Cárdenas de la O. Muchas gracias, doctor Israel. Pues vamos a leer rápidamente el CV del doctor Diego Daniel Cárdenas de la O, que es licenciado en Derecho por el Centro Universitario Continental, maestro en Gestión Pública Aplicada y Prospectiva en Desarrollo Regional por el TEC de Monterrey. Es doctor en Políticas Públicas, perdón, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y pues
Tiene experiencia profesional en temas de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos, gobierno abierto, administración, etcétera. En la academia ha sido distinguido por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de San Martín. Tiene diversas colaboraciones en libros y revistas especializadas en temas de transparencia y acceso a la información. También ha impartido cursos para la formación de universitarios y profesionistas en universidades como las Américas de Puebla, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad La Salle. Muchas gracias, doctor. Te damos la palabra. No, al contrario, muchas gracias. Aquí encantado de poder estar con todos ustedes, con todas las personas que también nos acompañan, Fabio y Cecilia, doctor Israel, y pues dando continuidad en este hilo conductor respecto a un tema que en realidad es bastante complejo para efecto de los ayuntamientos, sobre todo en la parte de poderlo implementar. Tiene que ver con dos grandes elementos que el doctor Israel colocaba sobre la mesa. Y uno de ellos es, primero, un conjunto de recursos limitados que tienen los ayuntamientos y por el otro lado, un conjunto de obligaciones que por común denominador tienen todos y cada uno de ellos. Es decir, las obligaciones para un ayuntamiento que es muy pequeño son las mismas obligaciones para otro ayuntamiento que en realidad tiene mayor infraestructura. De ahí la complejidad de poder articular justamente un sistema institucional de archivos que parte justamente de tres niveles. Un nivel documental, que es prácticamente la producción del documento. El nivel estructural, que tiene que ver con el andamiaje que va a soportar ese tránsito del documento que comentaba el doctor Israel. Y luego tiene que ver con un tema que es el de carácter normativo. Y aquí tiene que ver mucho la lógica de la disciplina y también otro hallazgo que hemos localizado en otros modelos que hemos elaborado con el doctor Israel de la sobreregulación. Es decir, tenemos una ley general que distribuye facultades y competencias, aterrizan en una ley estatal y después de ahí los ayuntamientos todavía regulan un poco los procedimientos y mecanismos, lo que en algunas ocasiones llega a ser contraproducente para el propio fenómeno de estudio. En este sentido y con los hallazgos que nosotros ya visualizábamos, se compuso un modelo de regresión lineal robusto que tiene que ver con una base de corte transversal que suministra el INEGI y que toma como muestra los 84 ayuntamientos para determinar en una correcta implementación del sistema institucional de archivos cuál es el elemento donde deberíamos de colocar mayor énfasis con el objetivo de poder fortalecer la toma de decisiones. Es decir, si nos volcamos sobre la parte normativa, si con la parte normativa podríamos garantizar una implementación, si nos volcamos sobre la parte de profesionalización, especialización del servidor público, o si nos volcamos justamente sobre la propia producción del documento. Y con todas estas variables, pues bueno, compusimos este modelo de regresión robusta y que básicamente colocamos algunas variables que son interesantes con una pequeña descripción de los hallazgos. Primero, básicamente la primer variable que nosotros básicamente estudiamos fue las personas que están adscritas al archivo de concentración. En este sentido, las personas que están adscritas al archivo de concentración tienen la función de que el documento que ya salió de trámite quede resguardado un tiempo determinado para que posteriormente pase un archivo histórico o no. Esto permite preservar la memoria institucional, pero además documentar la toma de decisiones que también van a ser un insumo para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Con la evidencia que nos da justamente la base de datos que compone el INEGI, se observó primero que en 63 ayuntamientos sí existe una estructura formal. Sin embargo, no tiene personal adscrito, es decir, cuenta con la estructura, orgánicamente existe, pero hay un área de oportunidad importante porque quizás solo tiene a la persona que es titular, pero no tiene más personal que pueda contender con ello. En 16 casos se contaba con un servidor público adscrito y únicamente en cinco ayuntamientos contaban entre 3 y 5 servidores públicos asignados. Esto lo primero que nos da es una heterogeneidad en la composición de las estructuras y además lo que nos devela es que las obligaciones legales que tienen y la implementación del archivo, esa sí es homogénea para todos.
solo que cada uno de los ayuntamientos va contendiendo en la medida que puede hacerlo. Y entonces lo que sucede es que, si bien es cierto es que los ayuntamientos comparten facultades y atribuciones, lo que sí es un hecho es que la parte documental, digamos, al momento de que llegue a esta base de concentración donde el archivo va a quedar perfectamente guardado para su debida conservación, pues empezamos a encontrar algunas heterogeneidades. En este sentido, para efecto del personal adscrito al archivo histórico, y aquí habría que hacer una mención, los ayuntamientos tienen la obligación de transferir lo que es susceptible de archivo histórico justamente al archivo general. En el caso de las entidades federativas, pues su archivo general, y en el caso de la federación, al archivo general de la nación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que hay una muy buena práctica, o al menos así lo devela justamente la parte del modelo, donde si nosotros tenemos desde el propio ayuntamiento, desde el propio ente público, el sujeto obligado, una persona que se encargue de esta valoración de archivo histórico y que además pueda participar en estos procesos de valoración, digamos que tenemos un doble control. Y además la producción del documento lo que nos permite es tener un filtro adecuado, sobre todo para la debida preservación de documentos que pueden ser históricos. Una de las partes importantes de la Ley General de Archivos y de la Ley General de Transparencia es que prevén el concepto de histórico respecto a aquello que guarda justamente la memoria de la institución o puede contribuir a la memoria nacional. Sin embargo, el proceso de valoración no puede ser de carácter unipersonal, porque a criterio de una persona resultaría bastante complejo el poder determinar o no qué podría ser histórico, o en su caso catalogar todo como histórico. Este tipo de procesos lo que nos ayudan es justamente a tener un filtro que permita una verdadera conservación de documentos que en su momento pues sí tienen que estar dentro de un archivo histórico. Aquí que identificamos que solo 6 ayuntamientos tienen una persona que estaba adscrita justamente en la parte de un archivo histórico. En el caso de los 78 restantes, pues no se tiene una persona adscrita a esta estructura, aunque reiteramos, no es obligatorio en los ayuntamientos que esté, digamos, una persona de archivo histórico, aunque generalmente en la práctica, bueno, puede ser adecuado. La persona titular del archivo de concentración, que es la persona que está encargada justamente de resguardar la documentación, se identificó que en 70 ayuntamientos, naturalmente sí existe, pero en 14 no presentaron una evidencia ni registro que confirme su existencia. Aquí hay dos hallazgos importantes. El primero de ellos es que, digamos que el sistema institucional, para que pueda funcionar, debe de tener sus personas de trámite, su persona de concentración, preferentemente una persona de archivo histórico, y el área coordinadora de archivos. Su función va a ser preservar documentos y poder dar evidencia y testimonio de las facultades que se realizan. Aquí lo que vemos, bueno, primero es una heterogeneidad. No todos los ayuntamientos, al menos, tienen una persona de archivo de concentración, pero la segunda, que es un poco más compleja y quizá más grave, no hay registro o evidencia. Entonces, el sistema institucional de archivos per se no está trabajando en la forma que debería de trabajar. Si no tenemos acceso a los nombramientos, si no tenemos documentadas obligaciones de transparencia, lo primero que tenemos es que el insumo básico del flujo de información ya se cooptó. Y el segundo, que tiene que ser un poco más importante, es que para efecto de estas obligaciones de transparencia, pues prácticamente estamos en algunos incumplimientos. Esta parte es muy interesante porque no solo devela una heterogeneidad, sino en sí mismo devela que el propio flujo del sistema institucional de archivos ya encuentra un área de oportunidad importante. En la persona titular del archivo histórico, como ya se reiteró, no necesariamente tiene que ser nombrada dentro de los ayuntamientos porque hay un archivo en cada entidad federativa. Sin embargo, sí se identificó que en 51 ayuntamientos contaban con ella y que en 13 no la tienen contemplada como tal. Sin embargo, lo que sí nos permitió justamente hacer este análisis o ver este contraste es que en los ayuntamientos donde preferentemente tienen una persona que está encargada del archivo histórico, su sistema institucional de archivos funciona de mejor manera. Y esta variable tiene que ver con algo bien importante, que es la debida valoración del documento, algo que el doctor Israel perfectamente refería respecto a la técnica que se debe de tener para el manejo de la información, y en su caso también pues para que pueda estar debidamente ordenada y sistematizada.
El área coordinadora de archivos, que es otra de las variables que corre el modelo, básicamente es la persona que debe de estar encargada de coordinar a todas estas áreas operativas del sistema y bueno, debe dedicarse específicamente a las responsabilidades que prevé la Ley General de Transparencia, de Archivos, perdón. Aquí lo que logramos analizar y veíamos es que hay un isomorfismo muy interesante, porque en realidad los ayuntamientos se van adaptando a este cambio tan complejo que emana de las leyes generales. Y en algunas ocasiones la persona que es titular del área coordinadora de archivos, pues también es titular de la unidad de transparencia porque pues tiene una cierta relación, aunque normativamente pues tendría que estar justamente separado. Nos damos cuenta que la persona área coordinadora de archivo, bueno, también puede ver algún tema de comunicación social o puede estar dentro de las propias contralorías. No se respeta, digamos, la estructura que da la ley. Sin embargo, en la funcionalidad y con otras investigaciones que hemos llevado a cabo, técnicamente la configuración que mejor da resultado es cuando depende directamente del titular del sujeto obligado, como lo marca la ley, y que en este caso es del presidente municipal. Eso tiene que ver con dos elementos. El primero de ellos es uno de coacción, ya que cuando la persona del área coordinadora de archivos se da cuenta que hay un incumplimiento, tiene canal directo para poder informar al superior jerárquico y él a su vez correr mecanismos de sanción. Y el segundo, porque generalmente pues tiene mayor grado jerárquico para poderse comunicar de manera vertical justo con los demás integrantes de la administración. Aquí en este caso se identificó que solo 58 ayuntamientos contaban con esta figura, que es esencial para el sistema institucional de archivos. Sin embargo, en 26 no presentaron evidencia. Nuevamente, lo que se logra advertir es que el flujo de información del propio sistema institucional de archivos no está trabajando de manera más adecuada. En algunos casos puede ser que al momento que se hace la búsqueda de información, la persona no logró identificar cuál era el documento que daba respuesta a esa solicitud o en su caso simplemente no quedó debidamente documentado. En algunos casos en la práctica funciona el sistema institucional, pero de manera documentada y a quien pueda recargarse la facultad y por ende la responsabilidad no necesariamente están debidamente documentados. ¿Qué hallazgos nos pudo dar, digamos, la primera exploración del modelo desde un análisis descriptivo de las variables? Primero hay una brecha y una heterogeneidad muy importante. Hay una diferencia entre lo que es normativo y lo que es práctico. En algunos casos, el sistema institucional de archivos camina de manera práctica, sin embargo, a nivel normativo no queda debidamente documentado. Si bien es cierto es que los marcos normativos contemplan archivo de trámite, concentración histórico, básicamente en los municipios, en esta adaptación que han tenido y en esta recepción normativa, se va funcionando estrictamente con lo necesario. Y aquí hay un punto muy importante que también en algún momento discutíamos mucho con el doctor Israel, y es que los ayuntamientos también tienen presupuestos heterogéneos. La Ley General de Archivos y el propio mantenimiento del archivo no es una tarea menor, tanto en estructura, pero tampoco es una tarea menor respecto al presupuesto que se tiene que dotar. Un archivo debe de tener condiciones de clima, debe de tener condiciones de humedad, debe de tener anaqueles específicos, debe de tener un personal que sepa expurgar el documento, que sepa aspirarlo, y eso va requiriendo pues que se vuelva un elemento bastante costoso que no sencillamente los ayuntamientos que están más alejados, que tienen menor presupuesto, pueden contender. Lo siguiente que logramos advertir es una consolidación de estructuras. Si bien es cierto, sí tenemos figuras que pueden dar soporte al sistema institucional de archivos, la distribución no va a ser uniforme y realmente cerca del 50% de los ayuntamientos todavía no establecen sus estructuras de manera sólida y a esto, bueno, se agrega una variable, que es que los ayuntamientos, al menos en el estado de Hidalgo, pues tienen un ciclo de 4 años. Generalmente cuando hay un relevo de ciclo, cambian las personas que ya han tenido la experiencia para poder contender con estas tareas. Una vez que nosotros analizamos esto, pues se corre el modelo de regresión robusta
y lo que nos permite dar son resultados partiendo ya de características en cómo podría ser una sugerencia para poder implementar un sistema institucional de archivos en estas condiciones tan heterogéneas, considerando los presupuestos, considerando justamente un mayor óptimo dentro de las funciones. Y lo que nos arroja el modelo es muy interesante porque el primer elemento que nos da es la capacidad administrativa. Realmente en la capacidad administrativa nos dice que para efecto de la variable que es X1, X3 y X6, que en otras palabras es personal adscrito al área operativa de archivo de concentración, que exista la persona titular del archivo de concentración y que existe el titular del área coordinadora de archivos, si nosotros tenemos esos tres elementos al menos, muestran una relación estadísticamente significativa con la propia implementación del sistema institucional de archivos. Realmente lo que presenta mayor importancia en este análisis de los 84 ayuntamientos es que en aquellos que estas personas tienen un mayor grado de especialización en la materia, resulta más favorable la implementación del propio sistema institucional de archivos. Esto es importante porque la persona que es titular del área coordinadora, y guarda una lógica porque es la encargada de implementar y es la encargada de verificar que esto vaya caminando de manera adecuada justamente en el ayuntamiento. Y en el área de concentración, digamos que es el elemento toral, porque es donde va a estar la documentación resguardada 5, 10, 15, 20 años antes de transferirse al archivo histórico o en su caso quedarse todavía por algún proceso de trámite. Algo de lo que comentaba el doctor Israel respecto a la búsqueda de solicitudes es bien importante porque digamos que el archivo para nosotros como personas, como servidor público o funcionario, pues le podemos dar un tiempo de vida de 2 o 3 años, ¿no? O 5 años quizá. Pero hay normas específicas, normas contables de archivo, que nos obligan a tenerlo hasta 12, 15, 20 años. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces cuando se da el cambio de administración, se da de baja los archivos, pero no se considera la temporalidad. Entonces, cuando se quiere hacer la búsqueda, cuando se quiere hacer investigación, puede ser que las acciones se llevaron a cabo, pero ya no hay forma de que exista un soporte documental respecto a ello. Generalmente también nos dimos cuenta en las solicitudes y en esta parte que la mayor información que se llega a resguardar es aquella que tiene que ver con el tema de contabilidad gubernamental. Los estados de cuenta, lo que acredita el ejercicio de recursos, porque bueno, pues claramente eso tiene una sanción por parte de los entes fiscalizadores. Sin embargo, aquella documentación que devele el ejercicio de facultades o funciones más de corte administrativo, pues evidentemente tienen unos periodos más cortos de vida. En estos hallazgos, lo que también se logró advertir del modelo es que la profesionalización influye de manera directa y favorable en la eficiencia operativa. Esto es importante porque diversa literatura pues ya también lo ha mencionado respecto a que el personal que o las personas que realmente tienen mayor grado de profesionalización dentro de un tema en específico, pues generalmente terminan desarrollando de mejor manera sus tareas. Esto justamente por el tema de la experiencia, se hace una eficiencia de carácter profesional y al final del día pues conocen perfectamente toda la ruta y el proceso, lo cual les permite contender de mejor manera. Aquí dentro de esta parte, bueno, ya Rosas había comunicado justamente en algún artículo que prácticamente en el tema de las capacidades, sobre todo en el micro, aunado al tema de la especialización, pues nos permite tener mejores resultados. Y una que pareció muy interesante, que en realidad no se veía venir dentro del modelo, es la existencia de la unidad central de correspondencia, porque prácticamente digamos que es la parte más endeble del sistema institucional de archivos, porque es la que se encarga de recibir. Sin embargo, creo que dentro de la parte que corre el modelo, y reitero, es un modelo de corte transversal, solo analiza un año de los datos de 84 municipios, básicamente es importantísimo para el grado de cumplimiento del sistema porque es el primer filtro del documento. De hecho, al momento de recibir, transita directamente para los archivos de trámite, va dando un seguimiento hasta que llega justamente de manera eficiente y ordenada
al lugar donde se deberá de despachar o en su caso pasa al archivo de concentración. Estos resultados que pues, nos arroja justamente este modelo nos dan un primer radar aunado a la investigación que también de manera conjunta ya habíamos platicado con el doctor Israel en tres elementos. Para efecto del sistema institucional de archivos hay un primer reto y es un reto mayúsculo y es que nace de una ley general que solo distribuye competencias y facultades. Tiene que venir un primer proceso que es de aterrizaje en las entidades federativas, donde naturalmente tiene que venir la parte de recepción e implementación por parte del ayuntamiento, donde encontramos dos grandes elementos. El primero, recursos limitados, y el segundo, una completa heterogeneidad tanto en recursos humanos como en recursos presupuestarios para poder implementar. Los resultados lo que nos permiten inferir es que ante estos dos elementos, que ya son un reto mayúsculo, lo único que técnicamente nos puede garantizar una implementación correcta, al menos en estas variables y condiciones para el estado de Hidalgo, tiene que ver con fortalecer las capacidades administrativas respecto a los archivos de concentración, prever que las personas que estén dedicadas al tema de archivo estén debidamente actualizadas y tengan un debido conocimiento de la materia. Y lo más importante, que el primer filtro que vamos a tener de ventana pública, que es la unidad central de correspondencia, pues cuente con este personal especializado porque es el primero que se va a encargar de dar cauce directamente al documento. De manera preferente que si resulta el hecho de tener personas que tengan conocimiento de valoración documental y archivo histórico dentro de los ayuntamientos, porque es lo que nos va a permitir dar cauce justamente a este tema. Esto nos permite llegar justo a unas consideraciones finales que serían más a manera de sugerencia del resultado de la corrida del modelo. Eh, la profesionalización dentro de los sistemas institucionales de archivo va a ser un elemento clave en estas consideraciones para que se pueda tener una gestión documental adecuada. Básicamente también reiterar que hay otros estudios recientes que destacan que el conocimiento técnico y la formación del personal que se dedica al tema de archivos, pues son fundamentales para garantizar la preservación, accesibilidad y su uso óptimo, y que la especialización prácticamente no solo garantiza el cumplimiento de normas archivísticas, sino también fortalece la rendición de cuentas y la transparencia. Y en esta tesitura también es importante que hay otro elemento que nos permite advertir cuando un sistema institucional de archivos resulta eficiente, justamente cuando en esta parte de ejercicio simulado que viene hacia el doctor Israel, podemos obtener flujo de información. La Ley General de Archivos y las unidades de transparencia, su función es buscar dentro de los archivos justamente las expresiones documentales que pueden darnos información respecto a una pregunta concreta. Cuando el sistema institucional de archivos funciona, pues obviamente hay flujo de información que permite responderle al ciudadano o a las personas. Cuando el sistema institucional de archivos no funciona al 100%, se vuelve casi imposible poder otorgar un documento o una respuesta. De tal suerte que ahí vimos esta parte del isomorfismo institucional, donde a veces las personas que son titulares de unidades de transparencia pues, también son titulares del área coordinadora de archivo, ¿no? Porque pues realmente son dos leyes hermanas, aunque lo que sí nos da el modelo es que funcionan mejor cada una separada, ¿no? Justamente porque si no, se pierde pues el grado de individualidad respecto a cada una de las funciones. Eso sería justamente las consideraciones, lo que presentamos. Y bueno, yo cedo el uso de la voz y agradezco como siempre el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, doctor Diego Daniel Cárdenas. Pues muy interesante lo que nos acaban de contar. Este proyecto creo que no sé si ya terminó, pero en todo caso parece muy avanzado. Tendríamos que pasar a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien de aquí tiene alguna pregunta o en las redes, Fabi. Sí, estoy invitando a las personas conectadas para que presenten y pues ya veo que está ahí. Aime tiene una pregunta y después yo. Adelante, Aime, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, Una sí, te disculpa escuchamos. por no abrir la cámara. Tengo aquí un problema técnico de
de conexión. Bueno, primeramente felicitar a los expositores por su investigación. Creo que es una evidencia de, pues, de todo lo que sospechamos acerca del tema de cómo están los archivos municipales, pero una cosa es sospechar y otra cosa es demostrar la verdad siempre. Entonces, se agradece que tengan datos, además, pues con esta amplitud, digamos, regional que explicaron, ¿no? De las tres entidades, norte, centro y sur. Yo comentar algo que también ha sido reiterado, que es que la legislación especial diseñadas pues desde la Ciudad de México nunca toman en cuenta la realidad que se tiene en, pues, en el país, en las entidades federativas. Si esto parece muy difícil, como ya fue demostrado, no hay personal. Imagínense cómo está el tema de las auditorías archivísticas que están a cargo de los órganos internos de control. Yo no sé si se han realizado alguna, desconozco, bueno, aquí del caso Jalisco, ahora sí que de voz en voz, lo que se ha hecho, pero pues en la capital, que es Guadalajara, que es grande, ¿no? Y así, pero sería muy interesante tener algún dato de esto. Yo soy abogada y particularmente estoy en contra de tanta, de la sobrelegislación, como se ve, bueno, la sobreregulación y de tantas leyes. Por supuesto que sería deseable que hubiera una distinción, eh, pues por número de habitantes, que es la más usual, pero sobre todo por el presupuesto que reciben. También comentarles que me parece ya excesivo que se emitan, se publiquen leyes que no tomen en cuenta el presupuesto necesario para desarrollar esas plazas que se requieren. Existe en, pues, en las leyes fiscales, la obligación de que a cada iniciativa de ley se acompañe un estudio técnico de cuánto va a costar. Y pues todo esto ignoro si existe en materia, sinceramente, de cuando salió la Ley General de Archivos, si hubo ese acompañamiento y ese cálculo para todos los municipios y para todos los entes públicos, porque pues esto es una cuestión municipal, pero la ley obliga a todos los entes públicos. Entonces, al hacer eso, imagínense el número de plazas, ¿no? Y finalmente, pues no va a haber dinero que alcance para todo. Esto también quizá ya como investigadores tendríamos que entenderlos. En una decisión hacendaria, pues es preferible tener medicinas, cosa que no tenemos, que tener personal dedicado a una materia archivística, cosa que es muy importante, yo lo sé, pero quizá sería tiempo de abrir estas líneas de investigación sobre las decisiones que se toman en torno al presupuesto y la afectación a derechos humanos o a este resguardo de la memoria institucional con miras a tener una historia real y verdadera y una mejora de la gestión. Perdón si ya me excedí, sí me interesó muchísimo todo lo que nos expusieron los colegas con estos datos tan pormenorizados y el modelo que desarrollaron. Felicidades nuevamente. Muchas gracias, querida Aimee. Eh, si quieren, hacemos las preguntas y luego las Sí, contestan, como ¿sí? mismo. Ujú. Yo tengo también muy interesante, a mí también me interesa mucho este tema de los archivos. Creo que pues hemos aquí en IGLOM hablado mucho también de eso. A mí me gustaría saber cuál fue el criterio que tuvieron para la elección de los municipios, de los casos de estudio. Una. Dos, si tienen resultados diferenciados por municipios, por estado. Y esas diferencias las explican a partir de qué características o de qué variables. Y, y por último, de esto que decía ahora Aimé, que no estaban mis preguntas, pero la, el tema de la profesionalización creo que tiene mucho que ver no solamente con formarse para archivos, o sea, capacitarse,
sino estar realmente formado desde la base. Una colega que seguramente ustedes conocen, que es Merisandra Ramírez, ella que escribe mucho de archivos, es bibliotecóloga. Ella decía que el trabajo que pide la ley de archivos es sumamente especializado, que contrasta mucho con lo que ustedes dos decían de, bueno, ponen ahí a ver a quién porque hay que llenar el lugar y no importa si no saben. Cuándo deberían de estar, no sé, pedirles una licenciatura, pero al mismo tiempo, ella, un trabajo que hizo hace, creo que en 2021, decía que solo había 8 instituciones académicas que ofrecían la licenciatura en bibliotecología o archivonomía, no en archivos, creo que solo 3, pero bibliotecología les dan mucho de archivos. Entonces también preguntarles a ustedes, porque como dice Aimé, es una cuestión también de recursos. Si mientras sigamos teniendo a, no sé, a Panchito, el de las copias, y le das un curso y él es el que sí tiene que hacer cargo, pues yo creo que no vamos a lograr los objetivos del sistema de archivos. Y felicidades otra vez por su investigación. Gracias. Fabi, Sí, bueno, yo sé que es un tema que para ustedes es más cercano, para mí no tanto, pero sí lo veo como ciudadano, como politóloga. Y yo me pregunto, en esta era de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial y todo eso, y bueno, mi pregunta en concreto para ustedes es, ¿cómo va eso? O sea, ¿ven visos en la acción pública? ¿Cómo está en la ley de archivos? ¿Falta mucho? ¿Algún día llegaremos? Bueno, no sé, es un comentario muy breve. Y aprovecho ahí en la transmisión un saludo para el doctor Israel, dice excelente investigación por parte de Iván de la Peña. Bueno, Ok, gracias por las preguntas y bueno, respondiendo a las mismas, lo que nosotros hicimos fue, primero, determinar y sobre todo tener evidencia científica si los ayuntamientos con mayor capacidad institucional, con mayor recursos, podrían responder una solicitud de acceso a la información pública. Pero ¿cómo lo vamos a determinar? ¿A partir de qué criterios? Primero, lo que hicimos fue seleccionar al azar a 3 entidades federativas, norte, centro y sur. Y después, a partir de un criterio de cada 100.000 o de población de cada 100.000 habitantes, municipios que tuvieran poblaciones de 100.000 habitantes, iban a entrar en esa muestra. Entonces, a partir de ahí, ese fue el criterio. Y mayoría fueron municipios, obviamente entran los municipios que son cabeza de entidad federativa, capital de entidad federativa y aquellos municipios metropolitanos y urbanos. Entonces, en primera instancia, supondríamos que tienen la capacidad administrativa, organizacional y recursos materiales, presupuesto, para poder atender la solicitud de acceso a la información. Sin embargo, ya con las solicitudes y los registros que estuvimos realizando, no se corroboraba en primera instancia esa hipótesis. ¿Por qué? Porque en su mayoría o no tienen el sistema institucional de archivos. De hecho, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, Sonora, aunque ellos tardaron en responder, pero sí tienen, nos mandaron la respuesta con la liga del propio micrositio del Sistema Institucional de Archivos. Y viene creo que ha sido de los pocos casos que está muy bien sistematizado. En el caso, por ejemplo, de Pachuca de Soto, aquí capital del estado de Hidalgo, lo tienen en el acta de la sesión de Cabildo, nos mandaron el acta, pero no así algún portal o evidencia en donde se esté demostrando de que ya está implementado el sistema institucional de archivos. Entonces nos encontramos con estos extremos en ayuntamientos cuya capacidad institucional supondríamos que tienen personal, recursos materiales, recursos financieros, infraestructura, para poder asumir este tipo de responsabilidades, cosa que no es así. Ahora, también aquí entraría otra dimensión analítica, pero sería mucho más compleja de determinar, que es la voluntad política que tienen
tanto la parte de la cúpula, es decir, los tomadores de decisiones, como la parte técnica. Pero aquí donde también nos enfrentamos, un reto siempre en las administraciones públicas municipales, es la alta rotación de personal y la falta de profesionalización. ¿Por qué? Entran en muchas ocasiones por compromisos políticos, aprenden en la marcha, pero después de que aprenden esa función técnica, esa actividad técnica, llega una nueva administración, aunque sea del mismo partido, lo cambian del lugar. Entonces, ese conocimiento técnico o esa experiencia que se adquirió se pierde. Y no solo esto ocurre en la cuestión de archivos, sino que es de manera isomórfica en diferentes funciones. Entonces, lo que estamos determinando es de que ahí se requiere un compromiso o voluntad política por parte de la cúpula en el poder de determinar, por ejemplo, el servicio profesional de carrera para determinadas áreas de gestión. Y no solo por un compromiso político, que eso también ha sido un tema muy debatido, pero que no se han diseñado, por ejemplo, un sistema profesional de carrera o de empleo combinado, pero acorde a las necesidades de los ayuntamientos. Porque también algo que hemos evidenciado, no solo ahorita en este proyecto, sino también en otros que hemos realizado con el colega sobre capacidades institucionales, es que la mayor parte de las reformas que se implementan en los ayuntamientos no se hacen las adecuaciones necesarias a esa gran heterogeneidad, considerando que todos llevan gestión pública, todos cumplen la matriz de indicadores para resultados, todos comprometidos con herramientas de la nueva gestión pública, sí, pero cada uno los cumple de acuerdo a sus propias necesidades. Y es ahí donde también se pierde esa experiencia. Efectivamente, lo que necesitamos es esa adecuación, incluso nuevos instrumentos, y ahí entraría la incorporación de la inteligencia artificial, pero también a partir de principios éticos, cosa que, por ejemplo, en algunos ayuntamientos les hemos preguntado y nos dicen, no, es que, bueno, prácticamente nos decían, sí y no, es decir, con sus jefes les decían que no utilizaban la inteligencia artificial cuando realmente sí la utilizaban. Entonces sí se necesita también ahí dar no solo la capacitación, porque como bien mencionaba la doctora Cecilia, no se trata de capacitar al que está sacando copias y ahora él va a ser el responsable del archivo de concentración, de trámite o de alguna función, sino darle la continuidad a esas personas en el puesto, a partir también de las propias necesidades del ayuntamiento. Y esto también va a colación de esa parte del diseño de la norma. Si bien toda la parte normativa te indica cómo es un panorama, es un panorama general, pero una cosa es diseñar una norma y otra cosa es administrarla. Y administrarla es desde crear organización, dar presupuesto, personas, infraestructura, asignación de funciones. Es por eso que mencionaba yo la lógica de lo apropiado. O sea, qué tanto los diseñadores de una norma o incluso las personas que van a implementar una reforma conocen cómo se trabaja en una oficina? Cuando se desconoce esto, pues es ahí donde luego surgen estos rompimientos que estábamos hablando en la presentación. Sería todo por mi intervención y gracias por las preguntas. Diego, Gracias. Sí, gracias. Daría ahí justamente bastante interesantes las preguntas. Atendería primero la parte de que la legislación, y coincido, no siempre atiende justamente las necesidades en esta parte. Y considero tres bien interesantes, ya lo decía en su momento Bobbio y Roberto Gargarella, y yo me quedaría siempre con Eduardo García Maínez, que además es de casa, ¿no? De aquí de México, respecto a una parte bien interesante en que una ley puede ser válida desde el punto de vista jurídico, es decir, que se legisla justamente por quien debe, pero carece de eficacia si no se responde a las necesidades reales, y creo que es la hipótesis donde estamos. Se legisla
para tratar de resolver o contender con un tema interesante que es el de los archivos. Sin embargo, lo que no estamos considerando son las realidades y las asimetrías existentes, ya no solo entre entidades federativas, sino entre cada ayuntamiento, porque cada uno tiene características que lo diferencian y podríamos ir incluso partiendo de las zonas económicas que marca el país. En este sentido, hay una desconexión importante respecto de la norma y la realidad y prácticamente esto lo que nos da como resultado generalmente es una ineficiencia práctica, porque como bien lo comentaban dentro de una de las preguntas, pues el tema tanto de archivos como de transparencia pues requieren un nivel de especialización importante. Sin embargo, también no necesariamente las leyes atienden en su generación al apartado teórico que le da origen, porque por citar un ejemplo, desde la parte de los archivos o desde la propia función en la biblioteca nos cambian justamente las normas internacionales o nos cambian las prácticas para poder archivar. Eso lo va haciendo todavía un entramado más complejo y al respecto también coincido un poco, o no un poco, coincido completamente con la parte de las auditorías que se pueden hacer en los archivos y que están supeditadas a los órganos internos de control. ¿Por qué razón? Porque ahorita con justo la reforma a la nueva Ley General de Transparencia, los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos también van a tener justamente las funciones de sustanciar estos famosos recursos de revisión. Entonces creo que ahí hay un trabajo importante por hacer. Creo que habría que trabajar un radar incluso más amplio para poder atender justamente las realidades y poder colocar al menos el mínimo común denominador en parte presupuestal y de estructura que nos permite indicar con cuánto se puede implementar justamente una reforma de este calado o en su caso un sistema institucional de archivos, porque ahí vamos a encontrar asimetrías bastante importantes. Respecto al segundo estudio, el criterio de elección en este caso fue para el segundo, que es el modelo. Se tomó la totalidad de los 84 ayuntamientos del estado de Hidalgo. Fue un modelo robusto y prácticamente tiene una característica que es de corte transversal. Analiza solo un año en particular, que primera porque es la disponibilidad de datos que nos daba justo el INEGI y segunda para poder tener el radar integral y poder mapear una implementación. Respecto al tema de la ley de archivos y su implementación y los sistemas institucionales, logramos observar que tienen un funcionamiento, en realidad hay una implementación, todos de manera heterogénea y con áreas de oportunidad que se pueden apuntalar justamente si desarrollamos justamente al personal y le damos un nivel de profesionalización y especialización. Aquí creo que también es importante lograr que se conformen grupos multidisciplinarios, porque por un lado, desde la parte de la archivonomía, pues nos da unos criterios y unas técnicas, incluso para conservación de los propios documentos, pero necesitamos del otro lado la parte jurídica que nos pueda dar la interpretación para las sanciones, para las valoraciones y sobre todo para las actas de baja documental. Entonces creo que aquí en el ayuntamiento cuando logramos hacer justamente esta composición multidisciplinaria, pues nos permite justamente redoblar ese esfuerzo. Por supuesto, también nos falta también ahí la parte de la sociología que nos permite entender en juicios valorativos por qué un documento podría tener características o valores históricos o por qué razón podría no tenerlos. Entonces, en este sentido va caminando, pero creo que hay áreas de oportunidad que son importantes y que ojalá se puedan fortalecer porque pues al final del día se preserva la memoria institucional no solo del ayuntamiento, sino del Estado y naturalmente del país. Y ahí hay un eje bien interesante para los flujos de información que tienen que ver con el tema de la inteligencia artificial, que prácticamente lo que nos permite implementado en un sistema así, pues es tratar de automatizar el flujo de datos. Sin embargo, ahí creo que falta más trabajo, incluso legislativo, porque hay un elemento bien interesante y tiene que ver con la propia protección de datos personales. Gran parte de los documentos que están en los ayuntamientos, por no decir casi todos, pues tienen algún dato personal. Algunos son susceptibles de ser públicos, pero otros son susceptibles de confidencialidad. ¿Qué es lo que sucede cuando los colocamos en un software o en un programa de inteligencia artificial? Pues que empezamos a hacer un tratamiento, pero desafortunadamente todos estos modelos que están saliendo, Gemini, ChatGPT,
pues generalmente son servidores que incluso están fuera del país. Entonces ahí tendríamos un tratamiento de datos completamente transfronterizo y yo creo que eso estaría generando ciertos elementos más para el cuidado y la custodia, porque el problema sería dónde quedaría esa información, si hay copia no autorizada. Creo que es importante porque simplifica las cargas de trabajo, pero creo que ahí sí tendríamos que velar porque, digamos, las condicionantes de ese documento al menos queden para un tratamiento dentro del ayuntamiento. Yo creo y considero que aunado a estos factores de implementación y esta ley hermana de transparencia, habría que cuidar, como bien ya se comentó aquí, la sobreregulación, pero en la medida de las posibilidades y en el deber ser que cuando se hace legislación, cuando se hace criterio, pueda ser individualizado y considerando las características de cada ayuntamiento. Inclusive creo que resulta importante el considerar los puestos y perfiles, sobre todo para que las personas que estén dentro de esos espacios, pues con los óptimos necesarios, pues puedan dar un buen trabajo. Aquí hay algo que posiblemente no se va a poder lograr, que así lo dice la empiria, pues que en estos relevos no necesariamente se conserva a las personas que ya necesariamente tienen un conocimiento y un contexto, lo que hace un reinicio completo del sistema, porque si bien es cierto es que están los criterios y las lógicas, en la parte de la técnica y la implementación pues hay un cambio. Entonces creo que eso es cuestión de irlo cuidando, pero sería tanto por mi intervención y al contrario, les agradezco mucho las preguntas. Muchas gracias a ti, Diego. Hay otra pregunta que nos va a hacer favor de leer Fabiola. Por favor, Fabi. Sí, preguntan acá, ¿cómo garantizar que la digitalización de documentos en municipios pequeños no excluya a la población con poco acceso tecnológico? Sí, pues esta pregunta es muy importante y es meramente para la parte operativa. Lo primero, yo lo colocaría de la siguiente manera. Eh, el primer elemento sería, primero, conservar el documento en la forma que se generó. Quiere decir lo siguiente. Hoy en día, por citar un ejemplo, si hablamos de facturas, pues se generan ya de manera electrónica y la obligación que tenemos de conservar es electrónico. ¿Qué es lo que sucede si tenemos el documento en físico y se genera en físico? Bueno, la sugerencia sería ir promoviendo justo esta digitalización. ¿Qué es lo que va a pasar cuando, digamos, hay población que tiene poco acceso tecnológico? Aquí hay dos elementos importantes. Primero, tiene que haber esta articulación con el área hermana, que es la unidad de transparencia. Las unidades de transparencia en los ayuntamientos tienen la obligación de disponer de un kiosco electrónico. Entonces, cuando nosotros, digamos, ya tenemos el acervo documental, pues prácticamente se pone a disposición de manera electrónica y una persona podría llegar y consultar abiertamente el documento. Naturalmente esto implicaría, pues sí, justamente al menos el hecho de que acuda al ayuntamiento o empezar a trabajar con las redes de bibliotecas que tienen también otros repositorios muy interesantes para que estos documentos que se generan pues se puedan colocar a disposición de las personas. Sin embargo, pues ahí tendríamos justamente siempre este problema que es la brecha tecnológica. Entonces, lamentablemente, digamos que se puede procurar acercar, sin embargo, vamos a estar limitados de manera electrónica por ello, salvo que se hagan los famosos anuarios o los compendios anuales, siempre y cuando existe el ejercicio presupuestal. Le doy la palabra al doctor Israel. Gracias, colega. Bueno, también sumando a lo que comentaba el doctor Diego, es que primero se tendría que garantizar cobertura de acceso a Internet a la población y coincido que se tendría que determinar alguna estrategia como los kioscos o otro que le permita a la población tener acceso no solo a la conectividad, sino también al conocimiento que implica el acceso a esas bases de datos. Entonces, considero que ahí va también de la mano no solo el gobierno municipal, sino también los otros dos órdenes de gobierno. Es algo complejo porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho para ampliar la cobertura, la mayor parte de la población, sobre todo en zonas extremadamente alejadas,
en zonas montañosas es muy complicado, pero ahí se tendría que ver primero esa parte, la cobertura, porque es algo como lo que se vivió en su momento con el registro cuando estábamos en pandemia para la vacuna del COVID. O sea, por ejemplo, esa plataforma colapsó, pero colapsó porque realmente no se había dimensionado las necesidades que se requerían como para el registro. Y también sumado a ello de que hay sector de la población que más allá de, digamos, de saber leer y escribir, nunca ha usado un dispositivo digital. Entonces también todos esos son retos que se deben de plantear en el de diseñar este tipo o de garantizar, más que de diseñar, es de garantizar la accesibilidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Israel. Pues no sé si, a ver, aquí tenemos otra pregunta del público. Ah, Es la esa misma, ya, es la misma. es la Ujú. misma, sí. Pues no sé si haya otra pregunta, nos quedan pocos minutitos, pero podríamos plantearla. Si no hay más, pues entonces pues agradeceríamos mucho, la verdad fue muy interesante a Diego Daniel Cárdenas y al doctor Israel Cruz por por compartirnos su proyecto, creo que ha sido muy interesante. Y pues nos vemos en la próxima sesión que será en el mes de septiembre. Muchas gracias, gracias por el apoyo a la doctora Fabi Figueroa, como siempre, y nos vemos en un mes. Hasta Nos vemos y luego, nos muchas gracias vemos.